Buenas noches, amadas hermanas y hermanos. Qué bueno es estar juntos y en armonía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo. Hoy pues vamos a dar inicio a un nuevo culto de oración en donde venimos pues a hacer oración de fe. Ese es el tema que nosotros vamos a estar haciendo, oración de fe, o sea, la oración que cree a las promesas de Dios. Para ello vamos a tener un tiempo de oración y vamos a orar en este momento. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia, por tu poder. Gracias desde ya te damos, papá, porque la respuesta que tú nos has de dar ya está en camino, de hecho ya está enfrente de nosotros. Tú tienes el control de todo, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, en qué momento lo necesitamos. Tú sabes en qué momento llegar. Nunca llegas tarde, nunca te adelantas, sino que estás en el preciso instante en que nosotros te necesitamos. Te damos gracias desde ya por la respuesta a nuestras peticiones. Es en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús que te encomendamos y depositamos este culto de oración, Señor, para que sea todo para tu honra y tu gloria. Recibe como olor grato y fragante también los himnos que hemos de entonar, Padre, para tu honra y tu gloria. Padre, himnos que exalten, que glorifiquen tu nombre, Señor, fruto de labios que confiesen tu nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Es en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús que te hemos pedido todo y te damos las gracias en todo. Amén y amén. Pues ahora vamos a entonar los siguientes himnos para que podamos exaltar, magnificar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios y que verdaderamente, así como elevamos nuestras oraciones al Padre, también podamos elevar estos cantos verdaderamente con gozo, hermanos. Yo estoy gozoso porque he visto su mano día a día, he visto su gracia, he visto su poder, su autoridad. He visto su promesa cumplirse paso a paso, hermanos, en la provisión, en el cuidado, en el sustento, en que pronto el arrebatamiento va a suceder. Entonces nosotros estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo. Hay hambres, hay pestes, hay erupciones volcánicas, hay terremotos, hay huracanes. Hay un montón de cosas de los cuales nos habla Dios en su palabra que van a suceder antes de la tribulación. Y es entonces donde nosotros estamos viendo, hermanos, que esto está pronto a suceder, lo que es el arrebatamiento, para lo cual debemos de estar nosotros preparados. Puede ser que el arrebatamiento pueda ser individual de cada uno de nosotros, o puede ser también que el Señor venga por su iglesia y así pues Él nos lleve con Él en las nubes. Entonces vamos a entonar los siguientes signos para su honra y su gloria. Después de haber entonado himnos de alabanza, himnos de adoración, himnos que glorifiquen y exalten su nombre, que confiesen su nombre, pues vamos a estar hablando de la oración de fe, de la oración que cree. Porque muchas veces nosotros hacemos oraciones sin sentido, oraciones que están basadas netamente en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestra carne. Oraciones que a veces no llegan ni más allá de la punta de nuestra nariz o no pasan del techo, porque a veces tenemos cosas que nos estorban, tenemos rencores, tenemos amarguras, tenemos frustraciones y cosas que nos impiden verdaderamente elevar esa oración de fe al Padre. Y es donde nosotros podemos darnos cuenta entonces que necesitamos orar. Por eso nos dice Él, cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, también vuestro Padre que está en los cielos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es entonces donde vemos la importancia que tiene
de que nosotros tengamos limpieza en nuestra mente, limpieza en nuestro espíritu y nos despojemos de todas aquellas cosas que nos impiden verdaderamente tener una relación, una buena comunión con el Señor Jesús. Y cuando nosotros vemos que cuando estamos frente a asuntos que requieren oración inmediata, lo que tenemos que hacer es orar hasta que le creamos a Dios, hasta que podamos dar gracias por la respuesta. Si no vemos la respuesta externa, no oremos por ella, para que sea evidente que en realidad no le estamos creyendo al Señor. Porque cuando nosotros estamos creyendo verdaderamente, nos aferramos, nos afianzamos a la palabra de Dios. No dudamos de Dios, porque es Dios quien ha hablado. Nosotros primeramente creemos en Dios y creemos exactamente en todo lo que Él nos ha dicho. Porque dice que la palabra de Dios es verdad y Dios es verdadero. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones así, debemos de dar verdaderamente espacio a la fe, porque cuando nosotros dudamos, en realidad no le estamos creyendo a Dios plenamente. Y este tipo de oración sin fe, en lugar de ayudarnos, es un impedimento para el que ora. Y al terminar de orar, encontraremos que nuestra fe se ha debilitado, incluso ha desaparecido. Entonces, la urgencia de que nosotros sintamos o que sentimos en cuanto a presentar esta clase de oración tiene un origen en el yo, en la carne, en lo que el enemigo, Satanás, el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, ha puesto en nuestras mentes. Nuestras mentes a veces están cargadas de dudas, están cargadas de rencores, están cargadas de envidia, están cargadas de odio, están cargadas de todas esas obras de la carne. Entonces no hay lugar para que nosotros podamos tener una mente abierta, un corazón abierto delante de Él. Jamás oremos de un modo que tendamos a empequeñecer nuestra fe. Podemos decirle a Dios que todavía estamos esperando, que todavía estamos creyendo y por lo tanto estamos alabándole, estamos cantándole, estamos exaltándole por la respuesta que Él nos va a dar. Y para ello nosotros vamos a ver dos situaciones en las que el Señor Jesús se presentaron personas ante Él y fueron hombres que llegaron con verdadera necesidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que nada hay que contribuya más a fortalecer la fe como el estar tan seguros de la respuesta que se puede agradecer a Dios. Poderle decir a Dios gracias aún antes de que la respuesta haya venido. ¿Pero por qué? Porque estamos seguros de que Dios está a nuestro cuidado y que está a nuestro favor y que le estamos pidiendo lo que es correcto. Y vamos a ver en San Juan capítulo 4 y versículo 50 que nos habla allí verdaderamente de algo que Jesús hizo. Cuando nosotros vemos que Él había estado y había sanado, iba a sanar prácticamente al hijo de un noble, de un empleado del rey, de un empleado, de un hombre que verdaderamente estaba necesitado. Y yo voy a leer para ustedes desde el capítulo 43 y lo voy a tratar de hacer un tanto rápido. Y dice, dio 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeríais. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estamos viendo aquí la insistencia, la perseverancia de este hombre para poder engrandecer su fe, para poderle creer al Señor. Y es por eso que el Señor Jesús en el versículo 4:50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Orar este tipo de oración, como aquella oración de aquel leproso que solamente le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Son oraciones espontáneas, son oraciones de fe, son oraciones contundentes. No es necesario extenderse tanto, salvo cuando se ora por la iglesia, cuando se ora por varios hermanos, cuando se ora por la familia. Nosotros no podemos orar en 2, 3 minutos, pero cuando es algo inmediato, cuando es algo específico, nosotros podemos hacer oraciones muy específicas por la necesidad, por la situación que estamos pasando. Usted se siente atemorizada, usted siente miedo, usted siente angustia, usted siente depresión, usted está enfermo, usted cree que no hay nadie más, que no hay salida a la situación que usted está enfrentando. Sí la hay. Cristo le ama, Cristo nos ama, precisamente nos ama tanto que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Si Él nos ama tanto, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Nosotros estamos viendo aquí es que verdaderamente lo que necesitamos es ser diligentes y ser específicos. Este hombre, este oficial del rey, dijo: desciende antes que mi hijo muera. Petición específica, no anduvo con rodeo. Mira, Señor, que para acá. El Señor conoce su necesidad, conoce mi necesidad. El Señor está conociendo ahora mismo sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes. El Señor mismo sabe lo que tiene deparado para usted mañana. El Señor sabe lo que usted va a comer. El Señor sabe lo que usted va a hacer en su trabajo. El Señor sabe lo que va a hacer en su casa. Todo, el acostarse hoy, el levantarse y el andar de mañana. Él lo sabe todo. Acuérdese que Él nos tiene en su mano y de su mano nada ni nadie nos puede separar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es creer lo que dice el Señor. Le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Lo que a nosotros nos corresponde es verdaderamente creer. Jesús satisfizo las demandas de la incredulidad de los galileos al sanar al hijo del noble, del oficial del rey. Con todo y con esto reveló no solo su simpatía, sino su maravillosa gracia. Entonces nosotros vemos que hemos creído en un Dios de gracia. También miramos otra situación en Marcos capítulo 11 y versículo 24, en donde nosotros vemos ahí cuando él también pasó por una higuera y la higuera no tenía fruto, no era el tiempo, pero él la maldijo y la higuera se secó. Y miramos a partir del versículo 11:22 que dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Eso es lo que Jesús dice: tened fe en Dios. ¿Dicen alguien más? ¿Dicen otro personaje? ¿Dicen otras situaciones? ¿Dicen en otras cosas? No, tened fe en Dios. Por eso lo vuelvo a leer. Dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Cuando nosotros vemos esta escritura, esta expresión se refería a una metáfora comúnmente usada en la literatura judía sobre grandes rabinos y líderes espirituales de aquella época. El quitamontañas, que expresaba la gran habilidad de estos personajes para resolver problemas difíciles, entonces nosotros vemos pareciendo lograr lo imposible. Obviamente, claro que no movían montañas, no movían eso, un cerro, digamos, una montaña, no, sino montañas de problemas, montañas de dificultades. Es lo mismo que cuando usted tiene gigantes, es lo mismo cuando usted tiene montañas de problemas, de preocupaciones, de angustia, de insatisfacción, de dolor. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Acudir al trono de la gracia, acercarse confiadamente al trono de la gracia. Jesús no desarraigó montañas literalmente. De hecho, se negó a hacer ese tipo de milagros espectaculares para los incrédulos líderes judíos. Lo que Jesús estaba diciendo era que si los creyentes creen sinceramente en Dios y se dan cuenta del ilimitado poder del que podían disponer,
los que creen en Él, entonces podrían ver el poder maravilloso de Dios en acción. Entonces, eso es lo que Él está mostrando aquí. Por eso le dice en el versículo 24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creerle. Y esto fija que no existe un límite alguno para las oraciones de nosotros los hijos e hijas de Dios, siempre y cuando las mismas estén de acuerdo con su voluntad y con el propósito divino. Miramos que por consiguiente esto significa que la fe y la oración del hombre no están en conflicto con la soberanía de Dios. No es responsabilidad de nosotros descubrir cómo puede ser esto cierto, sino simplemente nuestra responsabilidad, nuestra conducta, nuestro carácter es creer y obedecer a la clara enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la oración. La voluntad de Dios es desplegada a través de su Santo Espíritu, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es creer. Por tanto, dice él, os digo que todo lo que pidiereis orando, la oración de fe, cree que lo recibiréis y os vendrá. ¿Y cuál es la oración de fe? Sino aquella que verdaderamente le está creyendo a Dios y su palabra. Está creyendo lo que Dios ha dicho. Las oraciones que nos dejan sin fe niegan tanto la promesa de Dios en su palabra como el sí que Él nos dio con su Santo Espíritu. Entonces, ¿con cuánta frecuencia el tipo de oración que nos deja sin fe nace de una actitud que nos hace centrar los pensamientos en las dificultades antes que en la promesa de Dios? Entonces, nosotros estamos orando y decimos, ¿me lo irá a conceder el Señor? ¿Me irá a dar respuesta al Señor? Entonces, cambie la fe, cambie la oración, porque esa no es una oración de fe. Está interponiendo la duda, está dando lugar al enemigo, a Satanás, el diablo, en su mente, en vez de estarle creyendo al Señor Jesús, que le está diciendo a usted en su palabra lo que Él dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted se pone a orar con fe, aprendamos de Abraham, que dice que sin debilitarse en la fe, tuvo en cuenta su cuerpo prácticamente ya muerto, un anciano, pero no dudó en la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por lo tanto, velad y orad para que no entremos en tentación. En tentación de orar oraciones que hagan disminuir nuestra fe. La fe no es cuestión de los sentidos, como tampoco de vista ni de razón, sino simplemente de aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Esa es la fe. ¿Usted quiere tener respuesta en esta noche o respuesta a las peticiones? Hagamos peticiones de fe. Tomemos las promesas que están escritas para la iglesia, para nosotros, como esta que el Señor nos está diciendo. Todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Y esa es la fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios, en Dios mismo, en Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Esa es la fe que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, en nuestra poca inteligencia. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que Dios nos bendiga.